La presidenta le ha dicho al Tribunal Constitucional, no estás en sintonía con la situación. Se lo pregunto a usted, ¿la presidenta está ella misma en sintonía con los problemas del país hoy por hoy? Bueno, desafortunadamente no. No está en sintonía. Claramente está, no, yo no iría en un cuarto de guerra, está en un cuarto de ecos, donde ella lo que quiere escuchar, lo que quiere oír es solo aquello que es positivo. Pero desafortunadamente la realidad en este momento en el país no tiene nada de positivo. Mire, quien quiere solucionar el problema de la inseguridad ciudadana tiene que entender que tiene una tarea básica, porque en realidad lo que subyace en el Estado constitucional, la razón por la cual ella es presidenta de la República y los ministros forman parte de un gabinete, esto es otra cosa que garantizar la seguridad. Esa es la base del pacto social. Sin eso no hay nada, porque Correcto. sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay el derecho a la vida, sin seguridad no es posible que los niños, los jóvenes vayan a los colegios, a las universidades, sin seguridad no es posible que se haga ningún emprendimiento. Entonces, en la base del pacto social, del pacto constitucional, está que usted me da seguridad y nosotros le damos poder. Si usted no nos puede dar seguridad, entonces el pacto social está debilitado, se ha roto. Pero para eso usted tiene un enorme poder, tiene el presupuesto de la República, tiene toda la administración, usted tiene la policía, tiene el ejército, tiene la posibilidad de articular al sector privado, tiene la posibilidad de articular a las universidades, que dicho sea de paso, están silentes la mayoría respecto a este tema, porque ese debería ser el espacio en el que se discuta, se debata y se hagan las propuestas respecto a este problema. En suma, usted tiene un gran poder y no existe la posibilidad de que el crimen, por lo menos en el estadio que está, pudiera vencer al Estado. Lo que pasa es que tenemos un Estado desarticulado. La presidenta, lejos de convocar a la Fiscalía el día de ayer en el Acuerdo Nacional, ataca a la Fiscalía. Lejos de convocar al Poder Judicial, dice, cuando sale al exterior, dice que tenemos un sistema de justicia que es una vergüenza. Ataca a los medios de comunicación. En otras palabras, para usted poder hacer frente a la inseguridad ciudadana, usted tiene que tener claro que tiene que articular todos esos activos que le acabo de mencionar, enderezarlos, es decir, darle un objetivo y poder combatir la inseguridad ciudadana. Pero si usted va a tener una guerra interna, los delincuentes deben estarse frotando las manos, porque en el frente interno lo que está haciendo la presidenta es dividir en vez de articular y liderar. Ahora, doctor Gutiérrez, usted me describe un panorama de una presidenta que no tiene buenos consejeros, de una presidenta que ha dado decisiones probablemente con tropiezos. ¿Qué le parece, por ejemplo, la decisión de ascender al viceministro del Interior como ministro del Interior? Hoy nos preguntábamos muchos periodistas, ¿dónde está el ministro del Interior? O sea, un rostro que normalmente le sirve a los presidentes para conducir la seguridad ciudadana, hoy no vemos esa figura, ¿no? Y me dice, la presidenta está en un cuarto de ecos. ¿Hay un problema de la gente que rodea a Dina Boluarte? Y se lo pregunto también porque en algún momento usted estuvo, digamos, como parte del gobierno con la designación de embajador en España y entiendo que también conoció ese primer equipo que rodeó a la presidenta. ¿Ha cambiado mucho eso y hacia dónde vamos, no? Bueno, en el fondo usted me hace dos preguntas. Voy a empezar por la parte final. Cuando la presidenta Boluarte asume, hubo todo un grupo de funcionarios y gente que en ese momento no lo éramos, y la presidenta escuchaba. Nosotros teníamos la impresión que era una persona con muy buenas intenciones, con el interés de cambiar las cosas en el país, sacar adelante la situación en la que en ese momento nos encontrábamos, y sí, en efecto escuchaba y admitía críticas. De hecho, y de esto hay muchos testigos, yo no era el único, pero yo era una de las personas que le hacía críticas muy severas, muy respetuosas, pero severas, claras,
Porque lo que se trata cuando usted está, digamos, en esas instancias, no es que usted tenga una vocación por inclinar la cabeza, sino más bien por decirle las cosas como las ve y hacer las críticas que tiene que hacer y decirle, presidente, usted no puede hacer esto. Más bien lo que tiene que hacer es esto otro. Eso es lo que necesita un mandatario, aquellas personas que le puedan decir que eso no está bien. Eso no es fácil cuando hay un presidente. En realidad, en ningún caso, la mayoría de presidentes no tiene esa vocación. Pero en ese estadio, la presidenta sí lo tenía. Y ahí paso a la siguiente pregunta. Cuando usted habla del ministro del Interior, los ministros tienen una doble función, todos. La primera es de ser colaboradores, consejeros y cogestores de la presidenta. Esa es la primera función. Pero la segunda es que ellos son un filtro de control. Son un mecanismo de control. Eso está desde la Constitución histórica, desde 1823. El presidente a sola firma no puede hacer nada. Necesita el refrendo de un ministro. ¿Para qué lo necesita? Primero porque el presidente políticamente es irresponsable, es un tema constitucional técnico, pero por otra razón porque el ministro no es otra cosa que una persona que, digamos, hace un filtro de control y le dice, presidenta, esto no está bien. Y si la presidenta con todo y con eso continúa, entonces usted renuncia. Esa es la función de un gabinete, colaborar y controlar los excesos del presidente. Ahora, lo que estamos viendo... Y lamentablemente no lo están haciendo. Estamos ante un gobierno que perdió la iniciativa, porque si hablamos de poder, es el poder ejecutivo, ¿no? O sea, estamos viendo que las ideas vienen del Congreso, que el almirante Cueto dice, vamos al estado de sitio, empodera a las Fuerzas Armadas para controlar esta situación, pero desde Palacio muy poco se plantea, ¿no? Más bien, hoy, por ejemplo, ¿qué le pareció la crítica al Tribunal Constitucional? Que en un fallo dijo que la situación carcelaria del Perú es una situación inconstitucional. Hoy la presidenta sale a pechar al TC y a decir, déjenme hacinar los penales porque no tengo otra opción, porque construir penales me va a tomar años. ¿Qué opina sobre esta mención que hizo la presidenta del Tribunal Constitucional? Bueno, déjeme decirle en relación a este tema, en primer lugar, que esa sentencia es del año 2020, es decir, tiene 5 años. Correcto. 5 años tiene esa sentencia. Y el tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional, la condición, la situación en la que se encontraban las cárceles. Y eso además lo hizo también en base a un informe de la Defensoría, de manera que en parte, por lo menos, nosotros también hemos participado de los insumos para esa declaración. El Tribunal Constitucional ha sido muy prudente, le ha dado 5 años, no le ha dado 5 meses, no le ha dado 1 año, le ha dado 5 años para cambiar esa situación. Pero el tribunal no es que esté defendiendo los derechos de criminales, el tribunal lo que está diciendo, una cárcel, en teoría, no es otra cosa que un espacio de readaptación, no es una escuela de criminales. Tal como están las cosas, no se cumple el objetivo para el cual se sanciona, o sea, la pena, ni las cárceles cumplen su objetivo. Eso es lo que en el fondo dijo el Tribunal Constitucional. Pero hoy son sedes de crímenes, hoy, como digo, hay mucho hacinamiento, y era tarea del Ejecutivo, de los gobiernos de entonces, y este gobierno tiene 2 años y pico, casi 2 años y medio, por lo tanto, no puede decir, no es mi responsabilidad, porque en otros países las cárceles se construyen en 1 año, y usted tiene 2 años y medio. Usted 2 años y medio después no puede reaccionar y decir, me están poniendo, digamos, parámetros, vallas o límites a mi gestión, así que no me queda otra que seguir hacinando. No, esto es producto, desafortunadamente, de la falta de visión, de la falta de conocimiento, de la falta de gestión, de la falta de eficiencia. Ahora, ¿qué me dice de la iniciativa que le decía? Pareciera que escasea iniciativa en el Ejecutivo, ¿no? Tenemos a un premier de alguna manera que tampoco es quien conduce esa voz o da esas ideas, más bien habrían otros ministros que se muestran como más cercanos a la presidenta, a la figura de Morgan Quero incluso, ¿no? ¿Cómo ve esa situación de un Ejecutivo sin ejecutar o sin plantear
la idea, el comando, la línea de acción política, ¿no? Bueno, es evidente que el gobierno, muy desafortunadamente para el país, ha perdido ya el liderazgo, la iniciativa, y es el momento, como he dicho en otras entrevistas, que se piense en el recambio, porque de lo contrario no vamos a poder llegar a las elecciones como debemos llegar. Yo he dicho que el Ejecutivo tiene tres tareas, el gabinete, perdón, tiene tres tareas. Una, combatir la inseguridad ciudadana, y para eso se requiere articular a todos estos actores que acabo de mencionar hace un momento. Dos, el país tiene que crecer, porque sin crecimiento no hay recursos económicos para solventar los servicios, entre ellos la seguridad. Y tercero, llevar al país a elecciones limpias y seguras. Esos tres objetivos me temo que este gabinete difícilmente los va a poder llevar adelante. Usted bien señala que no hay iniciativas, y no hay iniciativas porque tenemos gabinetes, en su gran mayoría, no todos, en su gran mayoría tenemos ministros que no tienen la suficiente experiencia, no tienen el suficiente conocimiento, la suficiente formación, no tienen el suficiente liderazgo, y entonces usted ve esto que desafortunadamente está pasando. Uh-huh. Salvo en ese gabinete, el canciller Schaller, uh-huh, que es un hombre con experiencia, técnico, al ministro de Economía, y probablemente me estoy olvidando de uno que otro, pero la gran mayoría, desafortunadamente, como usted ha mencionado, por ejemplo, el ministro de Educación, yo creo que es un ministro demasiado ingenuo, demasiado inexperto, y que tiene una cartera muy crítica en este momento, ¿no? Correcto. El premier, doctor Gutiérrez, debe ser cambiado de su cargo y con esto reconstruirse todo el equipo de gobierno. Y si su respuesta es sí, ¿de dónde puede echar mano la presidenta? Que esa es otra dolencia, ¿no? No tener una base partidaria, no tener un grupo de profesionales de la mano, quizá el grupo de juristas, de abogados que le acompañó a la instalación de sus primeros meses de gobierno, hoy día casi todos la han abandonado, ¿no? Se han alejado. ¿De dónde echaría mano la presidenta para sacar nuevos ministros, nuevos profesionales que la ayuden a navegar estos últimos meses en el gobierno? Es que en ese primer momento que usted hablaba, había un espacio en el que había diálogo, había un espacio en el que había propuestas, había un espacio en el que había crítica y había un espacio en el que se señalaba un norte, no necesariamente por la presidenta, dicho sea de paso, ¿no? Pero había personalidades que señalaban un norte. Pero cuando estas personalidades, ese espacio se ha perdido porque ella se ha alejado de ese espacio y de esas personalidades, ¿no? Y ha preferido personas que le den asentimiento respecto de lo que ella cree que está haciendo bien. Un presidente, o sea, un país no se puede conducir de manera insular, aislada, creyendo que uno solo lo puede hacer. Un gobierno es el producto de un esfuerzo colectivo y de colaboradores críticos, Eso se ha perdido desafortunadamente. Yo diría que soy amigo de Adriancén. Yo creo que al ministro Adriancén le queda la posibilidad de hablar cara a cara con la presidenta, porque él forma parte, por lo menos en la segunda etapa, de ese grupo que estaba, solo que hoy ya tiene otro equipo, otro grupo de personas, ¿no? Entonces yo creo que todavía le queda la posibilidad de hablarle a la presidenta y decirle, sin ambajes, sin rodeos, sin medias tintas, cuál es la situación y ponerle un marco mínimo, yo no digo condiciones, pero un marco mínimo hacia dónde, de cómo tiene que actuar y hacia dónde debe ir el gobierno en los próximos meses de cara al 2026. Uh-huh. Pero mantenerse Adriancén en el cargo y buscar a personas de ese primer grupo de juristas que apoyaron a la presidenta o cambiar el gabinete por completo. ¿Qué dice usted?
Yo creo que ninguno de los que han estado o hemos estado en un primer momento, en este momento, se animaría a participar. Tendría que haber cambios muy radicales. Pero yo estoy seguro que hay peruanos con vocación de servicio, de buena voluntad. En el Perú hay mucho talento, hay gente con experiencia, hay gente con formación, hay gente con contactos, porque esta es otra la cosa importante. Usted puede tener muy buena voluntad, pero si usted no tiene contactos, Claro. Puentes de en comunicación. círculos, en puente de comunicación, pero usted tiene que tener contactos en el círculo de los empresariales, en los círculos, digamos, en el exterior, tiene que tener en círculos técnicos, académicos, en fin, no es fácil, no es lo mismo haber dirigido un gremio o haber participado en un gremio que dirigir un país es extremadamente complejo y las circunstancias son complicadas actualmente. Doctor Walter Gutiérrez, le agradezco su tiempo, ex defensor del Encantado. pueblo, conversando con nosotros sobre la situación del país. Muy buenas noches.